A continuación, escucharemos un saludo del Dr. Jaime Montes Miranda, director de la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico y académico en la Universidad de La Serena de la República de Chile. Es para mí y para la cátedra que represento un gran honor haber sido invitado a decir algunas palabras de saludo en este programa de promoción cultural 2021 de la Embajada de México en Haití, cuyo título reza Celebrando la diversidad, legado de la afrodescendencia en México y Haití. Agradezco en primer lugar y muy sinceramente al señor embajador de México en Haití, el doctor Jesús Valdés Peña, quien ha tenido a bien cursarme esta invitación. Y en segundo lugar, al doctor José Humberto Trejo Catalán, quien ha tenido la deferencia de considerar esta Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, recién creada, como una interlocutora confiable para promover y desarrollar los estudios interculturales en nuestro continente americano. En lo personal, hablo desde un país que borró conscientemente por muchos años el pasado afro de su historia. Por ello, un grupo importante de organizaciones no gubernamentales vienen desde hace años luchando por reivindicar el valor de las culturas en nuestro medio nacional. Y es así que en 1919, la ley 21.151 vino al fin a proclamar la multiculturalidad y la diversidad del Chile actual. El trabajo de organizaciones como Oro Negro, Lumbaga y otras se vio finalmente recompensado. La ley otorga reconocimiento legal al pueblo afrodescendiente y a su identidad cultural, idioma, tradición histórica, cultura, instituciones y cosmovisión. La normativa contempla su inclusión como población en el censo y se insiste en que en las escuelas se enseñe la historia, el lenguaje y la cultura de los afrodescendientes. Esta victoria política ha hecho que cada año se realice el carnaval afrodescendiente que tiene lugar en Arica, ciudad situada al norte de Chile, y en el que participan numerosas comparsas y grupos musicales que recorren el centro de la ciudad en un colorido pasacalles. Esta fiesta llena de ritmo y color, que tiene lugar cada año desde hace más de 3 lustros, tiene como objetivo celebrar la herencia africana de una población cuya identidad históricamente fue durante muchos años negada. De allí la importancia que tienen los estudios interculturales entre nosotros en la actualidad. La Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, avalada en la actualidad por la Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, y por la Universidad de La Serena, en Chile, posee 12 líneas de investigación enfocadas todas ellas en los estudios interculturales, los cuales publican en forma permanente el resultado de sus investigaciones en nuestra colección de libros Pensares, los cuales se encuentran a disposición de quienes los requieran en el propio sitio web de la cátedra. Quisiera invitarles a todas y a todos a participar en ella, aportando sus diversas experiencias y saberes en la construcción de un pensamiento nuestro dialógico y americano. Este año estaremos ofreciendo eventos permanentes, foros, coloquios, seminarios, charlas, conferencias, etcétera, centrados todos ellos en la búsqueda de caminos de realización y diálogo intercultural entre nuestros pueblos. Por último, quisiera desearles a todas y a todos el mayor de los éxitos en este foro internacional que hoy se inicia, esperando se cumplan con creces todas las expectativas que han depositado en él sus organizadores. Muchas gracias.
A continuación, escucharemos la participación de la profesora Doris Careaga, egresada del doctorado y de la maestría en español y portugués por la Universidad de Nuevo México, donde actualmente es profesora en el Departamento de Estudios de Chicanas Chicanos. Entre sus libros publicados destacan Cocina afromestiza en Veracruz, editado en 1995, El exótico sabor de Veracruz, editado en el 2000, y La culinaria afrodescendiente en Tamiagua, un discurso para iluminar a los afrodescendientes mexicanos, editado en 2018. Sus áreas de investigación se centran en los estudios afromexicanos, en la culinaria, la literatura, los estudios culturales y los estudios de género. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Doris Careaga y voy a hablarles sobre un tema muy importante para mí porque voy a hablar de mi comunidad. Yo soy de Tamiagua, Veracruz. Es una comunidad que está al norte del estado en México, en el Golfo de México, y esta comunidad es una comunidad afrodescendiente. Aparte de mi investigación literaria y de los estudios culturales, se cruzó con mi vida personal en algún punto de mi carrera. Entonces, he estado por el último tiempo de mi vida trabajando precisamente en la recuperación de recreaciones culturales afrodescendientes en México. Y en este caso yo quiero hablar sobre la culinaria, que es otro tema que me toca personalmente porque mi familia se dedica casi toda a la cuestión de la comida, restaurantes, etc. Voy a empezar entonces la presentación para compartir con ustedes un poco de lo que estoy hablando. Estas son algunas imágenes de la comunidad de Tamiagua. Y otro punto que quiero reforzar en esta presentación es que hemos tenido acceso a este conocimiento tan importante para las comunidades afrodescendientes porque las mujeres precisamente han preservado esta memoria colectiva. Entonces, aquí me gustaría, antes de empezar, dar mi reconocimiento a todas esas mujeres, incluidas las mujeres de mi familia, mis bisabuelas, abuelas, madre, tías, que han sido parte de este proceso. Y explicaré un poco más adelante estos espacios de memoria colectiva, de poder y resistencia en los grupos afrodescendientes, en las comunidades afrodescendientes. En este caso, yo estoy hablando de Tamiagua y me voy a enfocar en esta información en relación a la población afrodescendiente, pero como sabemos, para el caso de México, ¿no? En 1519 se da el encuentro de los tres mundos, y sí, es el encuentro de los tres mundos, porque en este momento llegaron los europeos que traían africanos, muchos más de los que nos imaginamos, y llegaron a las Américas y se dio este encuentro, ¿verdad? Con esta nueva presencia en nuestro continente, pues cambió gradualmente la estructura social, económica, política y religiosa del mundo prehispánico. Y vamos a ver cómo empieza a ver precisamente esto que yo llamo recreaciones, ¿verdad? Para el caso de Tamiagua, por ejemplo, pensemos, ¿no? En 1519 se dio el encuentro. En 1585, por ejemplo, se establece la disposición precisamente que se llama así, disposición de 1585, y esta establece con pena de muerte a quien usara indígenas en lugar de negros en las pescaderías, y a partir de ese momento se inicia el traslado masivo de africanos a la laguna de Tamiagua. Entonces vamos a ver que fue muy temprano en el periodo colonial. Si pensamos que en 1519 llegó Cortés, a casi 50 años después ya teníamos población afrodescendiente en México. Perdón, en Tamiagua y en México también en general, ¿verdad? Hay mucha información histórica. Yo me voy a concentrar en la información en realidad de lo que está sucediendo en la población y cómo se han mantenido las retenciones culturales, pero quería compartir con ustedes esta información para que se entienda por qué Tamiagua es una comunidad afrodescendiente y por qué hay tantas retenciones ahí. Obviamente la migración masiva de africanos que fueron convertidos en esclavos, algunos y otros no, continuó en México a lo largo de todo el periodo colonial hasta que en el siglo XIX se logra
la abolición de la esclavitud, y entonces toda esta población se quedó en México, y es lo que nosotros podemos percibir cuando estamos haciendo análisis de las recreaciones culturales. También es importante saber que hay todavía hasta el día de hoy, ¿verdad? En el siglo XIX llegaron otras migraciones de afrocaribeños. Entonces, aquí es importante para esta charla porque yo sé que hay una población en el sur de Veracruz, por ejemplo, muy ubicada de migración de haitianos al sur de Veracruz. Hay algunos elementos que se pueden leer también en la música y en la comida que estos grupos trajeron, y hasta el día de hoy seguimos teniendo estas migraciones. Entonces sigue habiendo una retroalimentación en lo que se refiere a la población afrodescendiente en México. ¿Cómo podemos trazar este pasado histórico? Es complicado, ¿verdad? Porque sabemos, he mencionado que los afrodescendientes llegaron en una migración forzada y que no podían traer ingredientes consigo. Entonces, lo primero que podemos percibir en la información que hay en las crónicas es que ellos usaron ingredientes que había en su contexto. Por ejemplo, la yuca americana, que es un tubérculo y que sustituyó a la yuca africana, ¿no? Que es un poquito diferente. Y luego ya vamos a ver con el paso del tiempo que los africanos traían consigo algunos granos, por ejemplo, ¿no? Hay muchas historias, información de que los africanos escondían los granitos en su cabello, en las trenzas que se hacían en el cabello. Entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, en el caso de Veracruz, tenemos el frijol negro, que es originario de África, y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, podemos encontrar un frijol que se llama Black Eyed Peas. Entonces, y es muy común en las comunidades afro, ¿no? Su uso. Entonces vamos a ver que estos elementos, por ejemplo, que persisten entre las recreaciones afrodescendientes, pues son un sello cultural que va a aparecer a lo largo de la diáspora. Y me gusta hablar de esto porque entonces un pueblo tan pequeño en el norte de Veracruz está conectado con el sur de Veracruz, está conectado con el Caribe, está conectado con todos estos países que tuvieron esta diáspora atlántica, ¿no? Y bueno, también hay coincidencias con la del Pacífico. Entonces, ¿cuáles son estos ingredientes que podemos encontrar en la culinaria afromexicana? Son muchos, ¿verdad? Pero digamos los más constantes, el camote amarillo, el plátano, el coco, la yuca, por ejemplo, el uso del cerdo en diferentes presentaciones, especialmente en todos esos partes del cerdo que en el periodo colonial los dueños de las haciendas no querían. Entonces eso es lo que le daban a los esclavos, ¿no? Entonces vamos a ver mucha comida hecha con patitas de cerdo, con tripas, con lengua. También usamos mucho la piña, y bueno, el tamarindo y la jamaica son una constante que son de origen africano, y que yo aquí quiero hacer hincapié porque a veces se cree que la comida afrodescendiente solo existe en las comunidades afrodescendientes, y podemos ver que no. Por ejemplo, el chicharrón se come en todo México y es una contribución de esta población al mundo, no nada más en México, en toda Latinoamérica también, ¿verdad? Y el uso, por ejemplo, de la jamaica y el tamarindo sería otro ejemplo, que cuando nosotros hablamos de México pensamos en las aguas frescas, y lo primero que se viene a la mente es un agua de tamarindo, una otra contribución también de África al mundo. Muy bien. Mi análisis de investigación, como he explicado, no podemos hablar mucho, por ejemplo, de que existen recetas concretas, ¿verdad? De que fueron traídas de África, si decimos que no fue posible traer ingredientes, por lo menos al principio de esta migración forzada, pero lo que sí traían consigo era su conocimiento, y trataron de recrear ese conocimiento en las Américas. Entonces, yo lo que encontré fueron para hacer esta investigación, seguí 6 técnicas básicas de preparación que había en el oeste de África antes del encuentro de Colón, es decir, antes de 1519, y que podemos encontrarlas precisamente en estas comunidades afrodescendientes. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo,
cocinar al vapor usando hojas de plátano. Y esto es controversial, yo sé, para el caso de México, porque uno de los ejemplos más claros que yo puedo decir es los tamales, por ejemplo, que hacemos en Tamiagua, ¿no? Y todo el mundo va a decir, sí, pero los tamales son de origen indígena y que además que existen en muchos países en América. Sí, pero yo estoy hablando del tamal que se envuelve en la hoja de plátano y que se cocina al vapor, ¿no? Porque hay tamales que se asan, hay diferentes maneras. En Tamiagua también usamos esta hoja de plátano para cocinar el pescado, como lo pueden ver por aquí. Se envuelve en la hoja de plátano y se pone a asar, que también es otra técnica africana. Entonces, el freír en mucho aceite, esas frituras, los tostones, también nosotros le decimos en Tamiagua tortas de plátano, el pescado, el pollo frito de las comunidades afro en Estados Unidos son ejemplos de esto. He mencionado que también usamos el rostizado, hornear entre dos brasas, tostar los ingredientes y también cocinar a dos fuegos, ¿no? Que es el ejemplo que podemos ver aquí. Entonces vamos a ver que estas técnicas culinarias se repiten a lo largo de la diáspora y que son una constante en la culinaria afrodescendiente. También tenemos tendencias culinarias, por ejemplo, la comida hecha a base de arroz y yo sé que hay muchos debates en el origen del arroz, ¿no? Pero yo estoy hablando de que en África también hay un arroz que es originario de África. Y entonces hay muchas comidas hechas precisamente a base de arroz. En el caso de Tamiagua y el Caribe, he encontrado unos guisos que son con un arroz que es como una sopa y que se espesa con el arroz. No es el arroz típico que conocemos, seco, ¿verdad? Y este arroz, por ejemplo, usa muchos productos que están en casa y que, por ejemplo, si freíste pescado la noche anterior y sobró, pues eso le vas a poner el arroz. Este arroz puede llevar pollo, res, pescado, camarones, etc. El uso del ahumado, como este pescado que es muy típico de Tamiagua, se usa para darle sabor y para conservar la comida. El hacer las frituras también, como he mencionado antes. Y bueno, el uso de, por ejemplo, semillas, cacahuates, el hecho de que se usen verduras y se dejan hervir hasta que se hace un caldo espeso, ¿no? Que en Tamiagua se llama caldo de olla y en el Caribe son los famosos asopados. Son las características más comunes. Y en eso de las semillas, por ejemplo, yo creo que es donde tenemos que detenernos un poquito, porque yo he estado hablando de que esta comida está presente más allá de las comunidades afrodescendientes y a veces está en el centro de lo que nosotros entendemos como las comidas icónicas de México, ¿no? Por ejemplo, el mole. Y todo el mundo va a decir, a ver, pero el mole es originario de Puebla y yo estoy de acuerdo. Que se realizó y salió de los fogones de las monjitas, sí, estoy de acuerdo, pero hay que recordar que en esas cocinas muchas de las mujeres que trabajaban ahí eran afrodescendientes y que ellas también deben haber contribuido, porque de otra manera no se puede entender que el mole tenga en el centro de sus técnicas precisamente el uso de técnicas africanas, como el hecho de usar cacahuates y semillas para espesarlo y otros ingredientes también. El uso de la combinación de chiles es otro elemento afrodescendiente. Muy bien. Aquí tenemos una variedad entonces de esta comida afrodescendiente que se puede encontrar dentro de la culinaria afromexicana, ¿no? ¿Quién no ha comido higaditos, higaditos encebollados, el mondongo, la panza? Todas esas cosas tienen que ver con esta culinaria, pero luego se suman también, por ejemplo, creaciones muy originales como lo que hacemos en Tamiagua, ¿no? Estas jaivas al mojo de ajo fritas, la machuca, que es un sello así muy, muy, muy importante en la culinaria afrodescendiente, porque los africanos estaban buscando texturas parecidas a lo que ellos comían en África. Y en África se llama fufu a la machuca. Nosotros en Tamiagua le decimos machuca, en la costa chica de Guerrero y Oaxaca le dicen machuco, y en el sur de Veracruz le dicen mogo mogo,
En Puerto Rico y República Dominicana le dicen mofongo, y así vamos a ir encontrando estas constantes, todos los nombres con M, a excepción del fufu, que es el nombre que se le conoce en África. Entonces ya he dicho de los frijoles, ¿verdad? Y aquí yo quiero hacer hincapié que en la culinaria nosotros podemos leer muchos textos, ¿no? Es como abrir un libro, pasas una página y empiezas a hacer lecturas. Entonces también, por ejemplo, en los nombres de la comida podemos encontrar elementos históricos. El caso de los moros y cristianos, por ejemplo, ¿verdad? Que es una comida que se hace con frijol y arroz. Nos sugiere este nombre precisamente la lucha entre los españoles y los moros, que finalizó en 1492, mucho antes de que llegaran los españoles a las Américas. Casualmente, este guiso también se llama en el sur casamiento o matrimonio se llama, y sugiere el casamiento, ¿verdad? Y lo que yo entiendo es que es un ejemplo del mestizaje, se refiere a ese encuentro precisamente, la unión entre lo negro y lo blanco de los españoles, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas podemos leer en la comida? Bueno, como hemos dicho, también nos sugieren indicadores de qué es lo que pasaba con estas comunidades, ¿no? Si los dueños de las haciendas comían la comida que se llama la comida mejor, la comida mayor. A los afrodescendientes se les daban los desechos, las patas, las tripas, la cabeza, y con eso empezaron a crear comida, ¿no? Comida que ahora es considerada precisamente un elemento de la comida gourmet, casualmente, ¿no? Pasó de ser algo que era que estaba en los márgenes, en la periferia, para en el centro. Entonces, he dicho que esta comida se conecta diaspóricamente, y yo creo precisamente que tiene que ver con el periodo colonial y migraciones posteriores también, pero vamos a ver que hubo una migración y un contacto en el periodo colonial de estos barcos que iban y venían desde Nueva Orleans, Veracruz, el Caribe, ¿no? Todas las islas caribeñas, las costas continentales de Colombia, Venezuela, Centroamérica. Entonces vamos a ver que esta comida precisamente se encuentra en estos lugares. La mujer afromexicana, poder y resistencia. ¿Por qué menciono esto? Porque durante mucho tiempo el Estado-Nación mexicano estableció que el discurso del mestizaje era el encuentro de indígenas. Entonces, gracias a la memoria colectiva que estas mujeres han podido preservar en cada uno de los lugares, en cada uno de los rincones de México, podemos tener esta comida que ha servido para establecer un discurso con ese otro que dice que no existen los descendientes, y estas mujeres han dicho, perdón, aquí estamos, aquí seguimos y aquí estaremos. Estoy cerrando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante toda esta información? Porque ahora que se logró la constitucionalización de los afrodescendientes en México, pues lo que los afrodescendientes mexicanos queremos es que se cuente nuestra historia, que se dignifique nuestra imagen, ¿no? Con ejemplos de orgullo y poder, que se crean políticas públicas que impacten en la vida de los afromexicanos, que nos ayuden a demostrar equilibrio en la sociedad. Hasta ahora hemos sido una comunidad que ha orgullo, ¿verdad?, en estas manifestaciones culturales, y pues es un orgullo para mí compartir este conocimiento. Espero que haya la oportunidad en otro momento de hablar con más detalles sobre todos los elementos que he señalado. Gracias por atender esta charla. Fue un placer para mí compartir con ustedes el conocimiento de mi comunidad y mi experiencia. Agradezco particularmente a la Embajada de México en Haití por la invitación, y espero que pronto nos podamos ver y que las personas en Haití puedan reconocer parte de su cultura en nuestras retenciones culturales. Gracias. A continuación, escucharemos la participación de la licenciada Lilian Contreras,
licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde una perspectiva afro-latinoamericanista, aborda la historicidad de las poblaciones de origen africano durante el periodo colonial novohispano. Sus líneas de investigación son historia de la vida cotidiana, mujeres de origen africano y afrodescendientes en la capital novohispana, así como sus diferentes roles dentro de la sociedad, cultura popular y relaciones interétnicas, prácticas y creencias de corte mágico-religioso en el periodo novohispano entre las mujeres, especialmente afrodescendientes. Hola, buenas tardes. Yo soy Lilian Contreras Reyes. Antes que nada, quiero extender mi agradecimiento al comité organizador de este evento titulado Celebrando la diversidad, legado de la afrodescendencia en México y en Haití. Estoy muy contenta de poder participar con ustedes. Y en relación a este tema, yo quiero hablarles un poco sobre una investigación que realicé hace un par de años, en donde tiene que ver justamente la figura de la diáspora africana en México. Lo que les voy a presentar el día de hoy va a ser un tema muy interesante que tiene que ver con la magia, con la hechicería, con estos temas que siempre causan curiosidad. El título de mi presentación se llama Magia y superstición durante el siglo XVIII novohispano, el caso de mujeres de origen africano y afrodescendientes. Solo voy a hablarles de las mujeres de origen africano y afrodescendientes porque es un tema bastante interesante y amplio que también tiene que ver con mujeres que vivieron en esta sociedad compleja del siglo XVIII, donde había españolas, había mestizas e indígenas y mujeres de otras castas, ¿no? Sin embargo, el tema de hoy quiero hablarles un poquito en relación a qué elementos eran los que utilizaban las mujeres con diferentes finos para qué elementos materiales utilizaban para, por ejemplo, no sé, para atraer al ser amado o para modificar una realidad con la cual no estaban conformes. Pensemos un poco en la Ciudad de México durante el siglo XVIII. Esta es una imagen que quería presentarles, que es muy bonita, que la hizo don José Antonio de Villaseñor y Sánchez. Más o menos imaginemos que aquí vivían las mujeres de origen africano y afrodescendientes, de las que les quiero contar un poco. ¿Y qué pasaba? Bueno, no hay que recordar que la sociedad del siglo XVIII pues era una sociedad compleja, donde había una organización social basada, estructurada por leyes, instituciones, y en este sentido, las mujeres de las que yo les voy a hablar un poquito son unas mujeres que las pude encontrar en unos expedientes que son del ramo inquisitorial, que los podemos encontrar en el Archivo General de la Nación en México, y ahí hay la sección, hay muchos temas que pueden encontrar ahí, y solamente en el inquisitorial se pueden encontrar estos casos por prácticas mágicas supersticiosas. Entonces, no está de más decir que el Santo Oficio de la Inquisición en México, pues, se ocupaba de este tema, ¿no? En tema de la fe de los españoles, de los negros y de las castas. Entonces, en este sentido, pues, lo que intentaban era catalogar y de una manera racional todas estas prácticas, estos pensamientos populares mágicos que permearon dentro de esta sociedad, ¿no? También es importante señalar que podemos encontrarnos casos de mujeres de diversas castas. En este sentido, bueno,
podemos leer o hacer una lectura de estos expedientes donde encontramos que había negras, había mulatas, había pardas, zambas, y ¿por qué las acusaban? ¿Por qué fueron acusadas estas mujeres durante el siglo XVIII? Bueno, pues mayoritariamente por practicar la hechicería, la brujería, por abusar de polvos con malos fines. Eso te los voy a explicar un poco más a detalle más adelante. Y podemos leer que usaban el chupamirto. ¿Qué es el chupamirto? Pues es el colibrí, como lo conocemos. Y también emplearon prácticas supersticiosas. Pensemos un poco la sociedad, ¿no? La sociedad no es estática. También pensemos que la historia tampoco es estática, al igual que ahora, pues, que somos dinámicos, en el pasado también así era la realidad. Entonces, dentro de este marco, podemos pensar que las mujeres se relacionaban y había estos préstamos, ¿no? Donde encontramos españolas, indígenas, mestizas y obviamente africanas y afrodescendientes. Es importante detallar que las mujeres africanas y afrodescendientes, al igual que los hombres de esta calidad, pues eran los que estaban en el último estamento de la pirámide social. Y pues esto no significa que por estar hasta el último estamento no tenían movilidad social. Se sabe y se ha estudiado que fue el grupo, el sector de la población que tuvo mayor movilidad entre estas capas sociales, lo que permitió mucho préstamos, ¿no? Y relaciones. Es así que quiero contarles qué significa esto de las prácticas mágicas supersticiosas. Bueno, esta categoría de análisis a mí me sirvió para poder englobar una serie de denuncias que podemos encontrar en los expedientes del Santo Oficio, donde hay diferentes elementos, ¿no? Una práctica mágica supersticiosa dentro de este universo femenino novohispano, pues está muy relacionado con este sistema de creencias donde participan la creencia de los pensamientos mágicos populares indígenas, también los europeos, y también, no menos importante, las creencias de pensamiento mágico popular africano. El Santo Oficio siempre estuvo ahí de por medio intentando castigar este tipo de delitos menores, porque fueron delitos menores, pero también podemos darnos cuenta que estas prácticas pues también son un conjunto de conocimientos de plantas, donde la fe y la sugestión juegan un papel fundamental. Las prácticas también, como yo lo denominé, está mediado por el terreno de lo sobrenatural, y la superstición o estos pensamientos mágicos pues juegan un papel muy importante. Hay elementos materiales y espirituales en donde no necesariamente la religiosidad de la vida cotidiana estuvo peleado, al contrario, fue un recurso masificado y opcional, y también complementario a la religión católica novohispana. Eso, todo mundo practicaba las prácticas mágicas, eso sin duda. Así podía ser, no sé, una mujer española o mestiza, una mulata, todo mundo recurría a estas prácticas. Sin embargo, se sabe que las mujeres fueron las que usaron más este recurso, y eso tiene que ver mucho por la situación, ¿no? de control que existía en el sistema patriarcal. Hay una serie de factores, ¿no? Que la mujer no estamos tan alejados de la realidad, pero hay cosas en las que no podía acceder, ¿no?
y era un medio que creían que les podía, no sé, cómo facilitar la vida diaria. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué dicen los casos sobre mujeres que utilizaron esto? Bueno, pues que les había contado de los polvos que utilizaron, pero también ellas practicaban la hechicería o la superstición, usaban hierbas, usaban elementos de origen animal, como en este caso, pues el colibrí fue un elemento animal muy recurrido para atraer al ser amado. Usaron también tipos de cactáceas, de raíces. Hay una clasificación que se llama maleficio, en el cual esto que implicaba, bueno, implicaba hacer el daño hacia otra persona, pero por medio de pensamientos y elementos materiales también, ¿no? Que son los ingredientes mágicos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ingredientes o pases mágicos podemos encontrar registrados? Bueno, pues está un bloque donde hay animales, vegetales y minerales, que podemos encontrar estos polvos que son parecidas a las pociones, donde es una serie de elementos entre plantas, flores, animales, una mezcolanza que utilizaron estas mujeres, así como también elementos de flores, plantas, semillas. También usaron gusanos, el sapo, que es un elemento pues que se encuentra en América, sin embargo es una idea de tradición europea. También utilizaron mucho la tierra de sepultura o elementos minerales como la piedra imán, y otros elementos muy importantes para cerrar esta idea o estas prácticas. Usaron muchas, lo que yo denomino dentro de esta idea, pues secreciones o excreciones de partes humanas, como la piel, los cabellos, el sudor, las uñas. El fluido catamenial no es nada más que la menstruación y huesos de muerto. También este elemento es súper interesante porque las figurillas humanas tienen mucho que ver con la cultura africana, que en muchas partes de donde está la diáspora afro, pues podemos encontrar, por ejemplo, en Haití con el vudú, que también utilizan muñecos para hacer ciertos hechizos mágicos. Y aquí también tenemos este elemento importante de origen africano, ¿no? Hay una cita que quisiera leerles respecto a cómo encuentra uno en los documentos, en los expedientes inquisitoriales, el uso de estas prácticas. Bueno, en un caso de 1713 de una mujer esclavizada, pude extraer esta cita y se las leo, está en el lenguaje de la época. Y aquí claramente nos muestra cómo una mujer que acusa a otra mujer le dice al inquisidor que la mujer de origen africano andaba convidando a las mujeres con unos pajaritos que llaman chuparmirtos, diciendo que eran buenos para que las quisiesen los hombres, y esto es cierto de lo que se lo dijeron de la dicha Petrona, aunque está en duda si se lo dijo la negra. Ese es un ejemplo de muchas historias que se pueden encontrar en estos registros inquisitoriales. Y finalmente, para cerrar la idea de este uso de prácticas mágicas por mujeres de origen africano y afrodescendientes, que es importante señalar que pues este pensamiento mágico popular estuvo al margen de lo establecido, ¿cierto? Y también las creencias de estas prácticas pues fue un recurso muy frecuentado
no solo por las mujeres de origen africano y afrodescendientes, sino también por las mujeres mestizas, españolas e indígenas. También es importante señalar que estos pases mágicos fueron materiales utilizados por las mujeres de origen africano y afrodescendientes, en donde pues se conjugaron elementos de origen animal, vegetal, floral y corporal, dentro de un sistema de creencias donde confluyeron la europea, la africana y la americana. Fue un recurso masificado, también opcional, complementario de la religión católica, como bien lo dijimos, y en el siglo XVIII las acusaciones por estas prácticas mágicas supersticiosas mayoritariamente recaen sobre mujeres que no se les asignó un registro étnico. También no está de más decir que para el Santo Oficio fue más importante el delito que la caste de la mujer acusada por este tipo de prácticas. Y dato interesante también que tenemos que decir, que durante este siglo XVIII, pues las mujeres de origen africano y afrodescendientes fueron castigadas por estas prácticas con el mismo rigor que si las fueran ejecutadas de otras castas. Y finalmente, a pesar de la intensa actividad inquisitorial, pues los sectores populares continuaron recurriendo a este tipo de prácticas con la finalidad de modificar una realidad con la cual no estaban conformes. Evidentemente, ya sea económicamente o por querer tener a alguien a su lado o porque un hombre no las lastimara, no las violentara, pues recurrieron a este tipo de prácticas. Finalmente, podemos decir que las mujeres de origen africano y afrodescendientes sí fueron juzgadas. Hay que darse como un chapuzón en estos archivos para averiguar más al respecto, o ya hay muchas investigaciones respecto a estas prácticas populares mágicas, supersticiosas, ¿no? Los casos que yo analicé, hay algunos que fueron sentenciados y otros no. Las sentencias no fueron, podría decirse, fatales, solo eran amonestaciones o hay muchos expedientes que quedaron inconclusos. En este sentido, bueno, pues vemos como a las autoridades pues no les causaba mayor temor que la población recurriera a este tipo de prácticas mágicas. Sin embargo, sí eran denunciadas, sí eran catalogadas y si eran un tema que no lo dejaban de lado. Había elementos que ellos a partir de pues una serie de corpus legal que decían, bueno, esta vale la pena seguir la averiguación o cerrar el caso. Sin embargo, se tornaron las autoridades benevolentes con las mujeres, sin importar si eran de origen africano o afrodescendientes. En este sentido, bueno, pues que también esto es un reflejo de la vida cotidiana de las mujeres que intentaron modificar esta realidad que pues fue una realidad difícil, compleja, a pesar de toda esta ola de las nuevas ideas ilustradas que estaban surgiendo en el siglo XVIII. Y bueno, nada, espero que les haya gustado y despertado interés. Pueden darse ahí buscar en el internet sobre estos temas. Y bueno, pues les agradezco mucho la invitación. Sé que fue un breve tiempo, pero intenté ser lo más explicativa. Otra vez agradezco a los organizadores y muchas gracias por todo.
Buenas tardes a todas y a todos. Nos da gusto estar aquí con ustedes en este cierre de este gran coloquio sobre la diversidad cultural de la afrodescendencia en México y Haití. Aquí estamos todos juntos, el equipo de la Embajada de México en Haití, acompañado un servidor, embajador de México aquí en Haití, con nuestra cónsul Fernanda Carrillo, con nuestro jefe de Cancillería, Enrique Palos, y con nuestro coordinador administrativo, Víctor López. A todas y a todos, a nombre de este equipo de la Embajada de México en Haití, queremos darle las gracias, principalmente a ustedes, por acompañarnos en este coloquio. A nuestros ponentes, que sin lugar a dudas nos han dejado un gran legado de conocimiento y de importancia de lo que es la afrodescendencia en México y Haití. Sabedores que es el inicio para seguir en esta búsqueda de identidad, en esta búsqueda de irnos reconociendo culturas amigas, culturas hermanadas, como es México y Haití. Les pedimos que en este programa cultural de la Embajada de México en Haití 2021 nos sigan acompañando en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Diplomacia Cultural, estén con nosotros. Cada mes vamos a estar realizando actividades de este tipo que enriquezcan la cultura méxico-haitiana, que enriquezcan y fortalezcan la cercanía entre México y Haití, entre dos países amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado este bello coloquio que nos llenó de conocimiento y de acercamiento. Hasta la próxima. Buenas tardes a todas y a todos.